Buenos días, queridas estudiantes de grado noveno. Hoy vamos a ver la primera clase virtual. Está compuesta por dos partes. Vamos a ver primero el video número uno. El tema que vamos a analizar en el día de hoy es el tema 2, la eutanasia, que está en la página 36 del libro. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Conocer generalidades acerca de la eutanasia y argumentar la postura que se tiene respecto a esta práctica. Es decir, en una primera parte de la clase vamos a conocer o a saber acerca de qué es la eutanasia, cuáles son las clases de eutanasia, qué es la ortotanasia, qué es la distanasia, qué es el suicidio asistido, en qué consisten los cuidados paliativos. Y luego en una clase que vamos a ver la próxima semana, vamos a analizar argumentos a favor y en contra de la eutanasia para que ustedes tomen postura. Bueno, tenemos un derrotero para la clase del día de hoy. Entonces, es decir, ¿cómo vamos a desarrollar la clase en el día de hoy? Primero, indicaciones previas. Ustedes en el módulo tienen un vocabulario, es decir, unas palabras clave que nos van a ayudar a entender mejor el tema. Ese vocabulario está en la página 38. Luego ustedes, para reforzar lo que yo les voy a explicar acá o entenderlo mejor, van a estudiar las páginas 39 y 40 del libro. Y el cuadro que vamos a ver más adelante lo van a hacer en una hoja de blog y lo van a pegar en la página 41. Luego vamos a pasar a la explicación del tema, es decir, la conceptualización, qué es la eutanasia, y los argumentos y contraargumentos, como lo dije ahorita, lo vamos a ver la próxima clase. En esta clase de hoy vamos a tener unas indicaciones sobre la actividad. Ustedes van a consultar 7 argumentos no religiosos, es decir, de carácter filosófico, en contra de la eutanasia. Y esos argumentos los van a escribir en la página 42. Les voy a dar algunas pistas con relación a estos argumentos, es decir, dónde los buscan. Hay un argumento muy bueno que se llama el argumento de la pendiente resbaladiza. Busquen ese argumento que utilizan algunos autores para estar en contra de la eutanasia. Ojo, no necesariamente las personas creyentes están en contra de la eutanasia. Hay personas no creyentes que están también en contra de la eutanasia y que tienen unos argumentos filosóficos para decir por qué están en contra de la eutanasia, aunque también hay personas creyentes que están a favor de la eutanasia. Otro argumento que nos puede ayudar es el argumento de los utilitaristas. No se les olvide que los utilitaristas fueron una corriente filosófica, especialmente de la ética. Nace con Jeremy Bentham y tiene otros autores como Henry Simwick o John Stuart Mill, y hoy en día tiene muchos pensadores utilitaristas. Hay algunos utilitaristas que dirían que no es útil la eutanasia. Otros dicen que es útil la eutanasia. Unos dan razones de esa utilidad y otros dan razones de esa utilidad, valga la redundancia. Recuerden que el utilitarismo dice que el máximo bien es lo que es útil. Entonces, unos van a decir que es útil aplicar la eutanasia por cuestiones de costos médicos y otros van a decir que no es útil aplicar la eutanasia por otras razones que ustedes van
a consultar. Otro autor desde la filosofía que nos puede ayudar para estos argumentos no religiosos es Kant. En su obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Kant, incluso ahí en el texto, en el libro, en la portada del tema, aparece un fragmento de esa obra donde Kant habla de que nosotros tenemos el deber de respetar nuestra vida independientemente del sufrimiento o del dolor que estemos padeciendo. Entonces, desde ese concepto del imperativo categórico y el concepto de autonomía, Kant, o podemos utilizar a Kant para dar un argumento no religioso en contra de la eutanasia. Bien, entonces esos argumentos los van a escribir en la página 42. Vamos a entrar en materia. Ustedes ven este cuadro acá, que ya les dije que lo van a elaborar en una hoja de blog y lo van a pegar en la página 41. Tiene tres cuadros, digámoslo así, cuadro 1, cuadro 2 y cuadro 3. En el primero vamos a analizar el concepto de la eutanasia. Hay dos definiciones, la definición etimológica y la definición conceptual. Recuerden que la etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. En este caso, la palabra eutanasia viene del griego eu y de la palabra thanatos, que significa, eu significa bien, buena, y thanatos significa muerte. Entonces, etimológicamente, eutanasia significa buena muerte. Sin embargo, esa definición no es utilizada el día de hoy. El día de hoy, eutanasia significa algo distinto, aunque tengan una relación, ¿cierto? Pues cuando le aplican una inyección letal a una persona para que deje de sufrir, pues muchas personas o algunas personas llamarían eso una buena muerte o una muerte dulce. Bien, vamos a analizar el concepto de eutanasia. Dice, acción u omisión intencional que causa la muerte de una persona a fin de eliminarle su dolor. Acción, es decir, cuando el médico le aplica la inyección letal al paciente para que muera o le corta, digámoslo así, una de las cánulas para que deje de pasar medicamento para conservarle la vida al paciente o suspenda alguno de esos aparatos médicos que lo mantiene con vida y la persona muere. U omisiones, abstenerse de hacer una acción. Por ejemplo, una persona que esté en cuidados intensivos y que tenga azúcar en la sangre, lo que llama diabetes muy grave, si el médico le suspende la insulina, el paciente puede tener un choque de hipoglucemia, un choque hipoglucémico y muere. Esa acción fue por omisión, es decir, se abstuvo de seguirle suministrando al paciente la insulina y por eso murió. Tanto la acción como la omisión se realizan de manera intencional, es decir, el médico es consciente de lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo, lo hace bajo su voluntad y en libertad, es decir, su libertad no está coaccionada para hacerlo, no está amenazado, no le están colocando un revólver en la cabeza, no le están diciendo que lo van a echar del trabajo, sino que libremente lo hace. Entonces, ¿para qué? Para causarle la muerte a esa persona a fin de eliminarle su dolor. Bueno, teniendo ya claro esto, el concepto y la etimología, vamos a ver las clases. Hay varias clases de eutanasia, desde el punto de vista de la víctima, desde el punto de vista del actor, en este caso sería el médico, y desde el acto mismo, es decir, desde la eutanasia. Desde la víctima, entonces, puede haber eutanasia involuntaria, es decir, cuando el paciente está en un estado de inconsciencia, por ejemplo en un estado de coma, entonces es la familia o el grupo médico quien decide aplicarle la eutanasia.
Bueno, eso depende de cada legislación que haya en los países. Bueno, está la eutanasia voluntaria, que es cuando el médico realiza la acción de aplicarle la inyección letal, la sustancia, para que el paciente muera. Entonces, el paciente pide esa acción, es decir, pide la eutanasia, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el caso del papá de este caricaturista pereirano que se denomina Matador. El señor pidió que le aplicaran la eutanasia. Bueno, de esa eutanasia voluntaria hay una diferencia con el suicidio asistido, y es que en este caso es el médico quien le proporciona los elementos para que el paciente, es decir, la sustancia y los medios necesarios para que él mismo se aplique o se inyecte la sustancia y él mismo ejecute la acción y muera. Entonces aquí es el médico quien lo hace, por voluntad, por petición del paciente. Y aquí es el médico quien le da los elementos o los medios necesarios para que él mismo lo haga por petición del paciente. Está la eutanasia perinatal, es decir, la que se le aplica a los niños deformes o deficientes. Está la eutanasia agónica, es decir, la que se le aplica a las personas en estado terminal. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer terminal y que ya están desahuciados, es decir, que ya no tienen ninguna posibilidad de vivir. Está la psíquica, la eutanasia psíquica, que se le aplica a las personas que tienen daños cerebrales irreversibles. Por ejemplo, cuando una persona recibió un golpe muy fuerte en la cabeza, en un accidente o una bala, ¿cierto? Entonces lo volvió un vegetal. Entonces ahí se le aplicaría, en ese caso, a petición de la familia, una eutanasia involuntaria. Pero acuérdense que eso es de acuerdo a la legislación de cada país. Está la eutanasia social, que es la eutanasia que se le aplica a las personas que no son productivas. En este caso, las personas, los adultos mayores. Es decir, recuerden que esta sociedad solamente valida a las personas que son productivas. Los demás no sirven para nada. Es una realidad que no podemos evadir. O sea, a esta sociedad le estorban las personas que tienen, las personas adultas mayores, les estorba porque son un gasto para el sistema médico. Qué pena decirlo, pero es una realidad. Vamos entonces desde el actor, es decir, desde el médico. Entonces está la eutanasia activa, que es esta, cuando el médico realiza la acción para que el paciente muera. O pasiva, cuando el médico ejecuta la omisión, es decir, se abstiene de suministrarle el medicamento al paciente y muere. Desde el acto mismo, entonces, está la eutanasia directa y está la eutanasia indirecta. La directa es que esto es como una repetición de la repetidera. La directa es la que ejecuta el médico suministrándole al paciente la inyección letal, ¿cierto? Aplicándole la inyección letal. Y la indirecta, ojo con esto, que yo no lo llamaría de pronto una eutanasia o de pronto es como confuso. La indirecta consiste en que si hay un paciente que tiene mucho dolor, sufrimiento, dolor, se le dan unos medicamentos, unos analgésicos o unos sedantes para que esa persona sobrelleve el dolor o lleve el dolor. Pero esos medicamentos le generan un efecto secundario y ese efecto secundario le acelera la muerte. Entonces, a la persona le suministran unos medicamentos para que controlarle el dolor, pero esos medicamentos a la vez le aceleran la muerte. En este caso se llama eutanasia indirecta. Bueno, vamos al cuadro número 2 y es el de la distanasia.
La distanasia es lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, es decir, retrasar la muerte con tratamientos médicos, puede ser una cirugía o con medicamentos que le pueden generar unos efectos secundarios adversos, demasiado adversos. Entonces, le alargan la vida al paciente unos días, unas semanas o unos meses, pero lo hacen sufrir más, porque el paciente no tiene esperanza. Lo único es que hacen que tenga vida, le hacen unos tratamientos médicos, pero esos tratamientos médicos antes le generan o le añaden más dolor del que padece. Entonces eso es lo que llama la distanasia, de ahí de esta expresión distancia, distanciar la muerte. Y la ortotanasia finalmente es aquella que consiste, orto significa recto, entonces una recta muerte, es decir, acompañar al enfermo hasta que su propia naturaleza, su propio organismo decida, digámoslo así, terminar, es decir, suspender la vida. Es decir, que la persona muere por muerte natural, valga la redundancia. Entonces, la ortotanasia consiste en que hay un paciente desahuciado, se le hace acompañamiento no solamente médico, sino también psicológico. Se le aplican los medicamentos para calmarle el dolor y se acompaña hasta que su cuerpo deje, digámoslo así, de funcionar. Este proceso es en el que está de acuerdo las personas, ahí me incluyo, yo estoy de acuerdo con este proceso, que es el proceso de la ortotanasia. Muchos médicos dicen que realmente existen tratamientos para calmar el dolor y que por lo tanto este proceso se debe hacer, es el moralmente debido. Algunos no están de acuerdo con esta posición. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica está de acuerdo o defiende esta postura, la postura de la ortotanasia. Bueno, chicas, hasta aquí hemos llegado. Espero que haya sido claro y no se les olvide que sigue el segundo video que habla sobre un caso en particular a partir de una pregunta que les voy a hacer. Nos vemos en el próximo video.